Si tienes 35, 40 más o menos como yo, seguro que has vivido lo que es el Renault 5, incluso probablemente lo habrás conducido, habrás aprendido a hacerlo como me pasó a mí. Si tienes menos, te lo habrán contado tus padres o tus abuelos, pero la buena noticia es que ahora vas a poder experimentar lo que sentimos nosotros cuando condujimos este coche, porque el Renault 5 vuelve como coche eléctrico. Nació en 1972 y es uno de esos coches que los que ya tenemos una edad hemos conocido bien directamente porque hayamos aprendido a conducir con él o bien porque era el coche de nuestro padre o nuestro abuelo. Y ese vínculo emocional va a ser un valor impagable para el nuevo Renault 5. Claro que al que no lo haya conocido, que debería ser su público potencial, un primer conductor joven, tendrá que conquistarlo por otra cosa, en este caso su diseño. Como ves, es un revival en toda regla, es la adaptación moderna a un siglo nuevo del mítico utilitario de los años 80, donde cosechó la mayoría de su éxito, pero hay muchos detalles que recuerdan a aquel R5 clásico, por ejemplo, los faros diurnos en forma de rectángulo que rememoran los antiniebla del R5 Turbo. Fíjate en un detalle muy curioso porque tiene pupila el faro y esta te hace un guiño cuando te acercas a abrir el coche y detecta la presencia de la llave del usuario. Y luego hay un detalle muy característico del R5 clásico, la toma de aire del motor, que ahora es un indicador de batería que también se va a iluminar cuando te acerques al vehículo. Colores súper llamativos, llantas enormes de 18 pulgadas para todas las versiones, opciones de personalización originales como el embellecedor de la caña de la dirección, los accesorios portaobjetos o hasta una cesta para dejar el pan. El Renault 5 será un juguete incluso a la hora de configurarlo. Pero vamos a lo más interesante. El nuevo Renault 5 será un coche de 3,9 metros, es decir, estará entre el Twingo y el Clio y vendrá con dos capacidades de batería, 40 y 52 kilovatios y tres potencias, 95, 120 y 150 caballos. La autonomía mínima, aunque todavía se tiene que homologar la cifra definitiva, oscilará entre los 300 y los 400 kilómetros. Cifras que están bastante bien para ser un coche urbano, aunque también esconden alguna sorpresa menos agradable, como el hecho de que la versión de acceso, la más barata, no podrá recargarse con corriente continua, es decir, que no admite la carga rápida. El interior mezcla la modernidad de las pantallas con guiños al modelo original, como los acolchados de la zona frente al pasajero, que imitan el diseño del primer Renault 5, o los asientos, que rememoran las formas de los del R5 Turbo, con esos pétalos laterales tan característicos, o el aspecto de las salidas de aire, que conectan con el de los faros diurnos rectangulares que os enseñábamos al principio. Dentro tenemos un detalle muy curioso, este es el primer Renault que lo incorpora, pero va a ser una tendencia que vamos a ver en más coches. Tenemos un avatar, Reno, como no se podía llamar si no, él nos va a acompañar siempre, le vamos a poder dar órdenes de una forma natural, mediante la voz, y va a poder hacer un montón de cosas, desde, por ejemplo, darnos instrucciones para cambiar un neumático, o, por ejemplo, pedirle que programe la carga para un cierto momento de la noche, e incluso que suba y baje las ventanillas por nosotros. Otros detalles curiosos del Renault 5 del siglo XXI los encontramos, por ejemplo, en los sonidos, tanto los interiores como los que se emiten a baja velocidad para alertar a los peatones de su presencia. Los ha creado el francés Jean-Michel Jarre, mítico compositor de música electrónica que tuvo gran éxito en los últimos años de vida de la anterior generación del coche. Es verdad que vamos a tener que esperar hasta final de año para conducirlo, pero como dice el refrán, lo bueno se hace esperar, así que paciencia. Para que se os haga más llevadero, sabed que costará la versión de entrada, siempre, ojo, menos de 25.000 euros y sin contar las ayudas, que ya sabéis que pueden llegar a ser bastante cuantiosas. Así que bueno, pues eso es todo lo que teníamos que contaros sobre el Renault 5. No sé qué os ha parecido, a mí la verdad es que me ha encantado, pero quiero leer vuestros comentarios, dejádnoslos abajo y no olvidéis suscribiros y sobre todo si queréis ver coches más especiales como este Renault 5, no perdáis de vista el canal de YouTube de Marca.